Hoy vamos a concluir y el título de la enseñanza es Ley Olimpia. ¿De qué vamos a hablar hoy al cierre? El Señor me dirigió a hablarles sobre las leyes, la legislación en el mundo con respecto a la sexualidad. Tú sabes que las leyes son dadas para normatizar el comportamiento humano. ¿Cómo estamos en asuntos de legislación y leyes en el mundo y la sexualidad? Esta noticia es la razón del nombre. Ciberacoso sexual. Pasé de ser la gordibuena del video sexual que criticaba a todo el pueblo a 11 estados de México que aprobaran una ley con mi nombre. Ella se llama Olimpia Coral Melo. Intentó suicidarse en 3 ocasiones cuando se hizo público un video sexual en el que aparecía ella. Olimpia Coral Melo Cruz tenía 18 años cuando un video sexual acabó con su reputación de niña promesa. Todos en su pequeña ciudad Huachinango, en Puebla, en el centro de México, hablaban del video en el que ella salía desnuda teniendo sexo con su novio. Este mes la publicó Televisa. ¿Qué es la Ley Olimpia y por qué el acoso en redes estará penado con cárcel? La Ley Olimpia ha sido avalada y penará el acoso en redes sociales con cárcel. Olimpia Coral Melo Cruz grabó un video sexual con su entonces novio cuando estos aún mantenían una relación. Tiempo después, el material fue difundido en redes sociales y WhatsApp, por lo que la joven fue identificada como la gordibuena de Huachinango. A este tipo de violencia no solo destrozó su autoestima y confianza, sino que afectó su vida en todos los aspectos, orillándola a varios intentos de suicidio y una profunda depresión. De ahí viene el título de la enseñanza de hoy, Ley Olimpia. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó hoy la Ley Olimpia, con la que se castigará la violencia digital contra las mujeres. Contempla sanciones para todo aquel que difunda imágenes de contenido íntimo o sexual sin consentimiento. La Ley Olimpia lleva este nombre a raíz de que Olimpia Coral denunció haber sido víctima de ciberacoso en 2012 cuando accedió a grabar un video íntimo con su pareja que compartió desde su celular y que incluso estuvo publicado en páginas de contenido pornográfico, lo que causó un grave daño a la joven. Las penas aprobadas van de 4 a 8 años de prisión y multas de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización. Vamos a reflexionar sobre esto. Tenía 18 añitos y ella toma una decisión que muchas personas toman en una edad que aún no deberían tomar: ennoviarse, acariciarse, besarse y tener relaciones sexuales. La sexualidad puede hacerte feliz la vida, volverte una bendición la vida, o la sexualidad puede destrozarte la vida, depende cómo la llevemos. Esta joven tenía 18 añitos y a los 3 años después ya había terminado esa relación con ese joven. Duró 8 meses encerrada en su casa y no quiso salir, porque todo el mundo en su pueblo estaba hablando de ella. Y trató de quitarse la vida, ¿cuántas veces? 3 veces trató de matarse. Muchos ya saben qué es el ciberacoso, pero digámoslo otra vez y digámoslo bien claro. El ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo, como lo quieran llamar, ocurre en redes sociales cuando muchas personas, a punta de chistes, fotos, comentarios, atacan directamente a alguien de forma repetitiva, hiriente o amenazante. Los abuelos de nuestros abuelos ya se juntaban para molestar a alguien y eso siempre ha sido peligroso, pero esta vez hay algo diferente, la magnitud. Lo que antes pasaba entre los vecinos de la cuadra o los compañeros del salón, con las redes sociales puede pasar en todas partes y a toda hora. Además, puede involucrar a millones de personas. La sexualidad tiene unas repercusiones que las leyes humanas han tenido que involucrarse. Y sacaron esta ley en México para decirle a la gente: se va a ir a la cárcel si empieza a acosar o a violentar la sexualidad de alguien a través de las redes sociales. Efesios en su capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante ante Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes,
conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos quisieran la herencia de Dios? ¿Y cuál es esa herencia, pastor? ¿Cuál es la herencia del Señor? Una de las principales que no tuvo esta niña Olimpia. Jesús dijo, ustedes se lo saben de memoria: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Esa niña tenía paz o se quería matar? Ella no tenía la herencia de Cristo. ¿Y por qué no tenía la herencia de Cristo? Porque empezó a permitir esto que para la gente es normal: besarse, tocarse, sexo, grábense, miren todo lo que quieran. Entonces dice el Señor que si hacen eso no hay herencia. ¿Qué más nos da el Señor además de paz? Dice Isaías: volverán los redimidos del Señor, volverán cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Esa niña tenía gozo y alegría? Estaba desesperada, deprimida y se quería matar. No tenía la herencia. ¿Tú tienes la herencia? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿O estás haciendo el cristianismo que se te da la gana, de tu antojo? El versículo 1 sobresale la siguiente palabra. Dice: por tanto imiten a Dios como hijos muy... Yo no sé si tú has leído en la Biblia cómo trata a Dios a sus hijos amados. La Biblia tiene unas promesas excepcionales para sus hijos amados. Dios tiene una belleza de vida para mostrarnos, una plenitud y realización cuando nosotros nos convertimos, decidimos ser sus hijos amados. Viviremos con una bendición extraordinaria. Ahora, es interesante que esta palabra la haya dado Dios para nosotros a través de Éfeso. Éfeso era una ciudad que cuando se escribió, ¿dónde queda? Observa, Asia Menor, arriba del mar Mediterráneo, donde está el globo rojo. Ahí queda Éfeso. Hoy todavía existe esa ciudad. ¿Dónde queda? En Turquía. ¿Cuántos habitantes tenía en esa época que se escribió esta carta? Unos 5,000 personas vivían allá. ¿Y cómo vivían en cuanto a la sexualidad? Me voy a referir a un historiador que no era cristiano, era romano. Plinio, famoso historiador que no era cristiano, era romano. Y él habló de esta ciudad. Esa que está al lado es una réplica de su templo de adoración. No adoraban a Dios verdadero. ¿A quién adoraban allá? Artemisa o Diana, le llamaban los romanos, Diana de los Efesios. Los griegos le llamaban Artemisa. Hoy tenemos algunos vestigios. Esos son columnas que se han descubierto del templo. Hoy es un atractivo turístico ir a observar lo que queda allá de ese templo y escuchar la historia de esa región. Ese templo medía, escúchame bien, 5,000 personas aproximadamente. No eran muchos habitantes, pero medía 155 metros de largo, dice Plinio, y de ancho medía 55 metros. Un lugar enorme. ¿Qué hacían en ese lugar? Escúchame bien. El culto que le daban a Artemisa o a Diana de los Efesios era un culto sexual. Llegaban los hombres a tener relaciones ahí adentro. En ese lugar habían mujeres dedicadas a eso gratuitamente. Algo horroroso, espantoso, que hoy también se está viendo. La gente llevaba niñas desde los 9 años, 11, 12 años, y las dedicaban a algo que en latín les decían Sanctus Meretrices, traducido al español, santas prostitutas. Mujeres dedicadas al sexo todo el tiempo. Ahí, en esa ciudad se levantó una iglesia poderosa cristiana, y Dios dijo que los haría vivir como hijos muy amados. Si tú sientes que es difícil tu vida, que el ambiente que te rodea es difícil,
esta carta de Efesios escribió para ti, para decirnos nuestro Dios que cuando todo el mundo lleva ese desenfreno, nosotros podemos vivir felices como hijos de Dios. Dios quiere ayudarnos y quiere sacar de nuestra mente todas esas mentiras de que no podemos, de que hay que acostumbrarnos a la sociedad. No hay que acostumbrarnos. Él le dijo a su iglesia en Éfeso: vivan como hijos muy amados. Ni siquiera nombren entre ustedes la inmoralidad. No tengan ni siquiera palabras groseras. En Éfeso, wow, que era un lugar tan corrompido, y Dios dijo: tranquilos, los voy a hacer vivir como mis hijos amados. Wow, bonito, ¿no? Precioso. Vamos a hacernos 3 preguntas con respecto a las leyes de nuestra sociedad en cuanto a la sexualidad. Como en esa época en Roma, en Grecia, en las leyes permitían todas esas cosas inmorales ante los ojos de Dios, hoy estamos en una sociedad similar. Vamos a hacernos 3 preguntas. La primera: ¿una sociedad cristiana necesita la ley Olimpia? Si toda la sociedad fuera cristiana verdadera, ¿necesitaría esa ley? Proteger a las mujeres, proteger la sexualidad. Si todos fuéramos cristianos verdaderos, ¿necesitaríamos esa ley? Vamos a ver la respuesta en Éfeso. Efesios capítulo 1, verso 1. Ahora miremos otra palabra del versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Mira esa palabra, imiten a Dios. El Señor nos da la respuesta: imiten a Dios. ¿Cómo es la palabra griega original en que se escribió? Les voy a mostrar. La palabra es mintes. De ahí viene una palabra española que conocemos como mímica. ¿Sabes qué es hacer mímica? Imitar. Bueno, la solución de nuestro Dios fue esa. Si nuestra sociedad fuéramos imitadores ¿de quién? Olimpia, de 18 añitos, ¿estaba imitando a Dios, a Cristo? No, ella ¿quién está imitando? A las cantantes del mundo que se acuestan y se filman, ¿no? Entonces ella quiso imitar a las que se toman selfies y muestran un poquito y muestran más allá y se acuestan con este y estoy en una relación con el otro. Estaba imitando el Twitter mundano, el Facebook mundano. No estaba imitando el Twitter cristiano donde se mandan mensajes de Dios, el Facebook cristiano donde se evangeliza y se exalta a Dios. Ella estaba imitando lo del mundo. 3 cosas nos dice Dios principalmente en la sexualidad que imitemos. ¿Qué cosas? La primera está en Génesis 2:18. Dice el versículo: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Ahí lo podemos leer. Voy a hacerle una diversión adecuada. No dice diversión, no dice que la mujer o el hombre y la sexualidad sea para distracción, diversión, pasatiempo, juego. No dice eso. Dice nuestro Señor, escúchame esto, que nosotros debemos tener, lo primero, templanza y esperar, porque va a llegar una persona adecuada en nuestras vidas. Debemos ser mimos ¿en qué? En la templanza, porque Dios nuestro Señor tiene a alguien perfecto para nuestras vidas. Entonces Dios dice que lo imitemos en eso, tener templanza, dominio propio y aguardar. Les pregunto, la joven Olimpia a sus 18, no sé si empezó a los 16, ¿a qué edad empezaría? ¿Con novios, con toque y con sexo? No sé a qué edad empezaría, pero ella estaba imitando eso o imitando el mundo. Ella pasó su depresión, casi se mata. Todo eso vivió porque ella no quería ser mimo de Dios. La segunda cosa en la sexualidad que dice que imitemos a Dios está en Proverbios 18:28. Dice: quien haya una amiguita con derechos, no, un amigovio, tampoco, ¿cómo le llama? Esposa, haya la felicidad y muestras de su favor le ha dado el Señor. Lo segundo que debemos imitar en la sexualidad a nuestro Dios, ser mimo. Primero la templanza y segundo en el compromiso. ¿En el qué? Una relación donde quieres toque, besuqueo, relaciones. Bueno, comprometámonos en el matrimonio. Vamos a casarnos y a tener un compromiso hasta que la muerte nos separe. Dios es un Dios que se compromete con nosotros. Tú le entregas tu corazón y Él no se va a negar a ayudarnos, porque Él sí me puede ayudar en cualquier peligro, necesidad, aflicción. Por eso me comprometo con Él.
Lo tercero que nos dice que sigamos el ejemplo del Señor en sexualidad está en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. De igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujeres más, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones. Si yo soy grosero con una mujer, ¿Dios me oye? Luego le voy a pedir algo a Dios y Dios no me oye. Dice que si yo soy agresivo, que si yo soy malvado con la mujer, dice que tendrá estorbo la oración. Wow. Es decir, que Dios quiere que lo imitemos ¿en qué? Tercero, la mansedumbre. ¿La qué? Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Recuerdan? Dios quiere que lo imitemos en el templanza, aprender a esperar. La persona que Dios tiene para mí adecuada. Dios quiere que aprendamos a imitarlo ¿en qué? Uno se compromete de por vida con una persona. Y tercero, que lo imitemos en mansedumbre en esa área. La sociedad está así. La sociedad está así, nuestra juventud está así, llena de dominio propio, templanza. Se comprometen y dicen: voy a esperar al matrimonio. Están mansos, respetuosos, decentes con las mujeres con los hombres. ¿Está así nuestra sociedad? Les pregunto, queridos. No está así nuestra sociedad. Mira esta noticia, ya no de México, esto es del Reino Unido. Un hombre quiso asfixiarme sin advertirme mientras teníamos relaciones sexuales. Ana dice que le tiraron el pelo, la ofetearon y que un hombre intentó estrangularla durante las relaciones sexuales. No fue una violación, querido, era su novio. Eso es escandaloso. ¿Por qué salió la noticia? Porque se destapó algo en el Reino Unido que empezaron los ingleses a investigar. ¿Será que hay más casos de estos? Escúchame esta estadística: más del 40% menores de 40 años dijo que padecía eso. ¿Qué? Léelo, ahí dice: él me pega, me encierra, me quiebra los teléfonos. El Centro para la Justicia de la Mujer dijo a la BBC que las cifras mostraban la creciente presión sobre las mujeres jóvenes para que den su consentimiento a actos violentos, peligrosos y degradantes. Es probable que esto se deba a la amplia disponibilidad, normalización y uso de ¿qué? Pornografía extrema, añadió el centro. Adina Clare, codirectora ejecutiva interina de la organización Women's Aid, dijo que este resultado indica con qué frecuencia las mujeres menores de 40 años sufren violencia sexual, con parejas que ellas mismas consienten en tener relaciones sexuales para humillarlas o asustarlas. ¡Wow! No solo en México, esto está pasando en el mundo entero. Las mujeres del Reino Unido y las mexicanas y a lo mejor las colombianas estarían pasando lo de Ana, y las jóvenes colombianas pasarían esto si estamos imitando a Dios. No, pero esa agencia inglesa dice: lo que pasa es que los jóvenes están imitando algo, lo que ven en pornografía. Entonces tienen a su novia, tienen a una mujer y quieren escupirla, estrangularla, tirarla y replicar todo lo que ven en pornografía. Charles Spurgeon dice en uno de sus escritos, de sus libros, ¿cuál fue el único argumento irrefutable de un ateo? Él conoció a un ateo que le refutaba todo argumento, pero hubo un argumento que no le pudo refutar. ¿Cuál sería? Nos pone a pensar eso. ¿Cuál sería? Ante el cual no pudo objetar nada. Permíteme leerte algo de la Biblia y ya te digo cuál argumento. Gálatas 5:19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Primero, inmoralidad sexual. Cuando alguien vive en el pecado, se le nota primero por la inmoralidad sexual. Segundo, impureza y libertinaje. Versículo 21, ¿en qué más? En las envidias, en la borrachera y en las orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué la persona practica eso? Porque está en pecado.
viviendo en el pecado. Ahora, no todo es malo, hay buenas noticias. Versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿El fruto de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es esto: que nosotros podemos entregarnos a Jesucristo y podemos empezar a buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena uno del Espíritu Santo? ¿Cómo uno es lleno de su Espíritu? Gracias a Dios tenemos una iglesia. Desde las 5 de la mañana, 5:30, todos los días, hasta las 7:30 estamos en oración. Gracias a Dios hay una iglesia que tenemos retiros espirituales y ayunos. Gracias a Dios estamos en una iglesia que hay discipulados, que nos humillamos a nuestro Padre, que rendimos cuentas, que alabamos a Dios. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, dice la Biblia que podremos tener eso que acabamos de leer: templanza, compromiso, mansedumbre. ¿Cómo imitamos a Dios? Teniendo su Espíritu Santo. Solos no podemos. Tú solo no puedes, yo solo no puedo. Yo no pude hacerlo en el mundo antes de ser cristiano. Si me golpeaban aquí, yo golpeaba allá. Yo no podía perdonar si me hacían algo malo, yo odiaba y me vengaba. Hoy que tengo el Espíritu Santo, cuando me lleno de Dios, Dios me llena de amor y perdón aún contra el enemigo. ¡Qué lindo! Pero con el Espíritu de Dios sí lo logramos. Si nos llenamos de su Espíritu, sí, nuestra amargura, nuestra ira se desactiva y empieza Dios a darnos una sonrisa nueva, gozo en nuestra vida y paz. Si tenemos al Espíritu. Charles Spurgeon, ¿recuerdan que les dije cuál sería el único argumento? Escúchame esto tan interesante, tan lindo. Era un ateo muy intelectual en Inglaterra. Si hablaban de ciencia, él refutaba. Si hablaban de cualquier cosa, le hablaban de la Biblia, él lo refutaba con ciencia, con psicología. Es que eso es psicología. Es que eso es ciencia. Y refutaba todo argumento. ¿Sabes cuál fue el único que no pudo refutar? Charles Spurgeon cuenta que fue reconocer que su mamá tenía a Dios. Y dijo: una cosa no puedo negar, y es que mi mamá, en cada acción de su vida, cada día en su vida, a ella se le nota a ese Dios de la Biblia. Ella vive con paz, ella vive con amor, ella hace el bien al que le hace mal. Ella debe tener algo extraño, sobrenatural. Lo único que él no pudo refutar. ¿Sabes cómo convencemos a este mundo? No es con discusiones, bombas, rebeldía. Este mundo es cambiado con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis dice: hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de la que damos testimonio. Lo testificamos, se ve en nuestras vidas. Así vamos a vencer este mundo y se van a quedar callados al ver a Dios en nosotros, ver el amor de Dios en nuestras vidas, ver el gozo del Señor en nuestras vidas. Así el mundo va a quedar callado y el mundo va a ser atraído y van a decir: lo que tú tienes, yo también lo quiero. Y le vamos a mostrar a Jesucristo nuestro Señor, que rompe toda cadena y que hace feliz a cada persona. La segunda pregunta: ¿la ley Olimpia puede aplicársele a los cristianos? Vamos a responder esta pregunta con la Biblia. Hay cristianos que hay que aplicarles la ley Olimpia, que su sexualidad la tienen corrompida, que son un peligro para las jovencitas, que las ven no como su esposa y ayuda idónea, sino con la que van a jugar y a pasar el rato. ¿Qué dicen ustedes? Antes de responderles con la Biblia, quiero que vean un estudio hecho en los Estados Unidos por una organización llamada Lifeway. Vamos a ver el estudio.
Una de las prioridades de un padre cristiano y una madre cristiana es transmitir la fe a sus hijos de forma correcta. Todos queremos que nuestros hijos crezcan y desarrollen su propia fe en Cristo con madurez y solidez. La pregunta, sin embargo, es: ¿qué hace que los hijos tengan una fe fuerte cuando crezcan y que no la abandonen cuando lleguen a ser independientes? Con esta pregunta en mente, Lifeway Research encuestó a 2,000 padres creyentes, principalmente protestantes, en los Estados Unidos. Durante el estudio, todos ellos asistían al menos una vez al mes a la iglesia y tenían hijos adultos entre los 18 y los 30 años de edad. La investigación tenía la intención de descubrir qué prácticas en la crianza daban fruto a largo plazo en cuanto a salud espiritual. Para que el estudio fuera más efectivo, Lifeway adoptó un doble enfoque para el estudio. La primera estrategia de los investigadores fue encuestar a los padres sobre 40 factores que podrían afectar el desarrollo moral y espiritual de un hijo. Algunas de estas preguntas fueron, por ejemplo, si los padres se habían divorciado durante la infancia de su hijo o hija, si la familia comía y oraba junta, a qué tipo de escuela o colegio iba el pequeño, con qué frecuencia asistía posteriormente al grupo de jóvenes o adolescentes de la iglesia e incluso qué tipo de música escuchaba el niño. La segunda estrategia fue pedir a los padres que describieran la salud espiritual de sus hijos adultos, utilizando 8 factores observables. Cada hijo recibió un punto si él o ella se identificaba como cristiano, compartía su fe con los incrédulos, estaba involucrado en su congregación, leía la Biblia regularmente, servía en una iglesia, enseñaba a otros en su comunidad de fe, servía a sus vecinos o apoyaba a las misiones locales o extranjeras. Pero algo interesante sucedió. Los padres dieron observaciones sobre 3,472 hijos adultos y el 85% fueron identificados como cristianos por sus padres. Pero el estudio logró identificar que solo el 3% realmente tenían prácticas que los definían claramente como creyentes. El 47% desarrollaba solo alguna acción que los identificaba como cristianos. El 39% se identificaba como cristianos, pero no tenían ninguna de las prácticas cristianas antes mencionadas. Y el 11% se identificaron como no creyentes. Hemos recopilado a continuación los 11 factores más importantes que, según el estudio, hicieron que los niños criados en entornos cristianos mantuvieran su fe al crecer. ¿Impactante el estudio o no? Impactante la investigación. ¿Cuántos hijos estaban ahí investigando? 3,472 hijos de padres cristianos. Los padres dijeron, 85% de los padres dijeron: mi hijo es cristiano, claro. Cuando los investigadores fueron a preguntarle a los muchachos: bueno, ¿haces devocional cada día? No. La Biblia dice que hay que orar todos los días. Gracias, Padre, por el pan de cada día. ¿Lees la Biblia todos los días? No. El Señor dijo: de día y de noche meditarás en mi palabra. ¿Sirves en algo en la iglesia? No. La Biblia dice: todos fuimos creados para su gloria. Donde yo esté, allá estará mi servidor. ¿No sirven? Pero decían que eran cristianos. Entonces los investigadores dijeron: no son cristianos. Asistir a la iglesia no es lo mismo de haber nacido de nuevo, de ser otra persona. Eso no es lo mismo. Hay gente que asiste a la iglesia pero no ha nacido de nuevo. Y Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3: les aseguro que quien no nazca de nuevo no puede entrar, no puede ver, ni siquiera ver el reino de los cielos. No es lo mismo asistir a nacer de nuevo. Y esto es lo impactante, que personas asisten a la iglesia y dicen que son cristianas, pero sus prácticas no son cristianas. ¿Necesitan la ley Olimpia entonces? ¿Protegernos de ellos? Porque son personas que no respetan eso de no fornicar, eso de no adulterar, eso de no a la pornografía, no a la lujuria. Parece que hay cristianos que necesitan la ley Olimpia porque son un peligro. Transgreden todos los límites, se pasan todas las normas y dicen que son cristianos. Volvamos a Efesios en su capítulo 5, verso 3. Entre ustedes
Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza. Luego dice el versículo 5 al 7, dice: porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan, ¿qué? Cómplices. Resulta que hay cristianos que se vuelven cómplices de los del mundo. Olimpia tomándose videos, Ana en el Reino Unido ennoviándose y teniendo relaciones sexuales sin casarse, se vuelven cómplices. La palabra porneia es la palabra que se usa para inmoralidad sexual. De ahí viene la palabra pornografía, de porneia. Esa es la palabra que en la Biblia se usa para inmoralidad sexual, porneia. Y el Señor dice que algunos se vuelven cómplices de eso. Y por eso hay cristianos peligrosos. Cristiano porque viene en el culto de Navidad. Cristiano ¿por qué? Porque va a los funerales a una iglesia. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano, es un religioso. Cristiano es que ha nacido de nuevo. Cristiano es que tiene ciertas prácticas, como lo vieron los investigadores. Los padres aseguraban: mi hijo es cristiano. Y cuando los investigaron, su hijo de cristiano solo tenía el nombre. Ni oración, ni devocional, ni ningún servicio en la iglesia, ni alabanza, nada de las cosas que destacan el cristianismo. Tú lees el Nuevo Testamento, ¿qué dice que es ser cristiano? ¿Cómo vivían en Hechos de los Apóstoles los cristianos? Y descubrieron: esa gente de cristianos solo tiene el nombre, porque no vive como dicen las Escrituras. Dijeron los investigadores: solo el 3%. ¡Wow! En la investigación me llamó la atención los factores que hicieron que la gente se apartara, sus hijos no siguieran a Dios. Hemos recopilado a continuación los 11 factores más importantes que, según el estudio, hicieron que los niños criados en entornos cristianos mantuvieran su fe al crecer. Pero antes de ver los factores positivos, veamos 3 elementos negativos que, según el estudio, inciden negativamente. El tercer factor negativo es que el niño escuchaba principalmente música secular mientras crecía en un hogar cristiano. El segundo factor era que el niño era rebelde al crecer. El primer factor negativo era que el niño o niña dejó de sentir interés por asistir a la iglesia cuando llegó a la adolescencia. Los investigadores dijeron: por 3 razones los que iban a la iglesia no son cristianos, nunca han nacido de nuevo. ¿Por qué? Primera razón, ¿la escucharon? Que en la casa música secular. La primera razón, no tuvieron el ambiente creyente que manda las Escrituras. ¿Qué manda las Escrituras? Que en todo tiempo esté la alabanza en nuestra boca. Eso lo dicen las Escrituras. Pero hay gente que no ha nacido de nuevo, cristiano solo asistente, pero de gustos mundanos todavía. El corazón no se ha convertido. Segundo factor, que los dejaban crecer. ¿Cómo? Que el niño no quiere esto, que no quiera. Ahora, la cosa es cómo yo enseño a mis hijos, cómo los enseño a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no deben ser negociables. Así como no es negociable un colegio, una universidad. Les enseñamos sujeción, a trabajar, a ser responsables. Si tú llevas a un niño al jardín por primera vez, muy seguramente se pega la llorada del siglo, ¿cierto? En su mayoría se pegan su llorada si es la primera inmersión allá, ¿no? Y tú sientes: estoy haciéndole daño a mi hijo al dejarlo ahí. No, tú reflexionas y dices: él tiene que pasar por eso. Entonces, ¿qué haces con el niño cuando se pega la llorada? Tranquilo, que en la casa hay bom bom bum. No se preocupe, tranquilo, hijo, ¿cierto? Cuando salga, le compro su paleta. Tranquilo. Y tú tratas de esa sujeción hacerla ¿cómo? Con amor, firme, pero con amor. Entonces las cosas de Dios: no, que yo no quiero servir a la iglesia, yo no quiero ir a Peniel. Pues si tú le das si tú te quitas la correa y lo traumas, y no va a querer las cosas de Dios. Igual que en un jardín, si tú te quitas la correa y entra o entra, pum, 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 pues lo traumas. Y él va a coger odio al estudio porque lo hiciste de una manera incorrecta.
¿cierto? ¿Cómo debía ser firme? Con amor. Firme, pero con amor. Efesios 5:14 dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso, por tanto, se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué hay cristianos que se portan cómplices? ¿Por qué hay cristianos que se apartan? ¿Por qué hay cristianos que viven como mundanos? Ahí está la razón: duermes. Porque ellos sean ¿qué? Vuelvo a Charles Spurgeon, al teólogo y pastor Charles Spurgeon. ¿Sabes qué decía Charles Spurgeon? Que el quedarse dormido era lo más peligroso para un cristiano. ¿Y por qué era lo más peligroso? Porque no se da cuenta cuando está dormido. ¿Qué? Sí. Charles Spurgeon decía: la ciencia, la medicina nos ha demostrado lo siguiente, que una persona estando dormida puede hablar. ¿Dormida una persona puede hablar? Claro. Otra cosa que nos muestra la medicina, que dormida una persona puede oír. ¿No te ha pasado esa experiencia y tú dices: quiero que me despierten, quiero que me despiertes? Estás consciente de todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué más? Caminar. La medicina ha demostrado eso. Hay gente que se levanta, hace cosas, vuelve y se acuesta dormida. Increíble. Puede hablar, oír, caminar. ¿Qué más? Puede pensar, puede cantar dormido. Todo eso hacen personas dormidas. Nos lo muestra la medicina. Entonces, por eso el gran teólogo y pastor Charles Spurgeon decía: es el estado más peligroso. Porque hay cristianos que hablan de Dios y están dormidos. Hay cristianos que oyen, van a la iglesia y oyen la palabra de Dios y están dormidos. Hay cristianos que caminan hacia la iglesia, pueden pensar en cosas de Dios y hasta pueden cantarle a Dios y están dormidos. ¿Cómo sé yo si no estoy dormido? ¿Cuánto de lo que haces para el Señor lo haces sin que te lo manden? Puedes analizar esto. ¿Cuánto de lo que hacemos es iniciativa? Nos arde el corazón por hacerlo. Señor, quiero que llegue la mañana temprano, me quiero ir a estar contigo. Quisiera ya que llegue el viernes para ayunar, Señor. Nadie me lo manda. Arde mi corazón por hacer eso. Me gusta, siento placer. Es por eso Charles Spurgeon decía: es el estado más peligroso. La última pregunta que nos vamos a hacer esta mañana: ¿cómo evitar en una sociedad la ley Olimpia? Efesios 5:21. Mira cómo empieza: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y subrayamos esa palabra: sométanse. Sométanse esposas a sus esposos como al Señor. El esposo es cabeza de su esposa, como Cristo, cabeza y salvador de la iglesia, la que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben someterse a sus esposos. La palabra sometimiento, someterse, es la solución que Dios nos dio: sométese. Y es una palabra militar. Qué interesante que Dios haya inspirado. ¿Cuál es la palabra? Hupotazo. Esa es la palabra. Cuando en nuestro carácter somos personas hupotazo. Esa palabra era militar. ¿Y qué significaba? Ponerse bajo la sujeción, la dirección, la comandancia de otro. Que otro me comande, que otro me dirija, que otro me guíe. Esa palabra. Es decir, que Dios quiere que nosotros seamos sus soldados y Él sea nuestro general. Que obedezcamos sus normas y sus leyes. Eso es lo que quiere decir. ¿Dónde más se usa la palabra hupotazo en la Biblia? Se lo voy a mostrar porque es muy interesante. La primera, Colosenses 3:18, dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Ahí se usa hupotazo. ¿Qué quiere decir? Que la primera sujeción, sometimiento que debemos tener es ¿dónde? En el hogar. Hijos con los padres, esposo con esposa, esposa con esposo.
¿Dónde debemos practicar primero la sujeción, el sometimiento? En la casa, en la familia. No cada uno haciendo lo que quiere, sino obedeciendo al Señor. Y ya no necesitaremos de ley Olimpia. No tenemos que estar estresados, preocupados de que sea un desastre la vida de nuestros hijos, que se vuelvan unos malvados, o ellas que caigan en las manos de unos perversos. Cuando hay sujeción, obediencia desde la casa. ¿Dónde más se usa hupotazo? Romanos 13:1 dice: todos deben someterse, hupotazo, a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Dónde más debemos someternos? El gobierno terrenal. Los creyentes hacemos eso. Los que somos verdaderos cristianos practicamos eso. Ay, pero es que el gobernante es malo, me está obligando a hacer cosas malas. ¿Y qué hizo Daniel cuando le mandó el rey arrodíllese a la estatua? ¿Qué hizo? ¿Se rebeló? ¿Le hizo protesta? ¿Sindicato? ¿Bomba? ¿Papabomba? ¿Qué le hizo Daniel? Cuando le ordenaron, se puso a orar, se metió a orar. ¿Y Dios qué hizo con la fosa de los leones? Le cerró la boca. Los creyentes hacemos eso. Practicamos sometimiento en el hogar, pero practicamos sometimiento en el gobierno secular. Todos esos emperadores que mataron, Nerón, Herodes, Calígula, todos esos emperadores que mataron cristianos, ¿acaso no terminaron su vida desgraciada? Claro. Nerón, que acusó a los cristianos que habían incendiado Roma y luego los quemó, como a 70 cristianos los quemó vivos. ¿Cómo murió Nerón? Uno de sus cercanos, que algunos dicen que tenía relación homosexual con él, lo cogió a puñaladas y lo dejó tendido con todas sus cosas afuera. Así murió Nerón. Todos ellos murieron desgraciados. ¿Por qué? Porque hay un Dios eterno que hace justicia. Él es nuestro general y nosotros los soldados nos sometemos a Dios, confiamos en Él. ¿Dónde más se usa hupotazo? Se usa en Efesios capítulo 5 verso 21, donde estábamos leyendo: sométanse, hupotazo, unos a otros por reverencia a Cristo. Y esa carta fue escrita para la iglesia en Éfeso. Entonces, ¿dónde más practico el sometimiento? En la iglesia. No es cada uno haciendo lo que yo quiera. No, Señor. Querido, vale la pena estar sometido en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos levantará. Querido, ¿quién nos dio el máximo ejemplo de hupotazo? Lucas capítulo 2 verso 51 dice: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Vivió sujeto, sometido, se usa hupotazo. ¿Quién vivió sometido? Jesucristo. ¿Y a quién se sometió Jesucristo? No era un sacerdote José. María no era una reina, era una campesina. Él era un carpintero. 30 años sometido. Hay gente que dice: yo no me someto a la iglesia porque yo sé más que ese pastor. Puedes saber más que yo, sí, pero el corazón no lo tienes. No importa quién esté uno al frente. Si uno es un hijo de Dios, si uno ama al Señor, se somete donde Dios lo ponga. El máximo ejemplo nos lo dio Jesús. 30 años vivió con sus padres. José, que tráigame el sinfín, la sinfín. Que José, tráigame el martillo. Y ahí Jesús, perdón, tráigame el martillo. Y ahí estaba sometido. Jesús, que hay que entregar esas sillas. Sí, Señor, haga las sillas. Increíble. 30 años sometido a personas que eran inferiores a Él en todo. Eran inferiores a Cristo sus padres en todo, pero Él se sometió a ellos 30 años. ¿Por qué 30 años? Yo no sé si tú sabías esto. En Colombia, ¿cuándo alguien cumple la mayoría de edad? ¿Cuándo cumple cuántos? 18. En Israel, en esos tiempos, hasta que cumplías 30 años. Antes no podías pararte al frente a predicar en una sinagoga hasta que fueras mayor de edad. Jesús respetó la autoridad civil, respetó a sus padres, respetó las leyes puestas, y por eso se paró a predicar solo cuando cumplió los 30. Increíble. Nos enseñó el máximo ejemplo de sometimiento, Jesucristo nuestro Señor.
Y terminamos con esta gran promesa. Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, jupotazo, sométanse a Dios, resistan al diablo y él. Ya no vamos a tener más esas acciones diabólicas de violaciones en las redes de internet, ya no más. Cuando nos sometamos a Dios, lo diabólico se va, lo diabólico sale fuera, lo perverso se va. Qué linda este resumen. Sometidos en el hogar, sometidos en el gobierno terrenal, sometidos en la iglesia. Jesús es nuestro máximo ejemplo, y sometidos vencemos lo diabólico. Wow, qué lindo final de la serie. Pues a mí me gustó, yo no sé a ustedes. Voy a terminar con los 4 factores que ese estudio, esa investigación de los Estados Unidos dijeron que eran los 4 principales para que un niño cuando creciera nunca se apartara de Dios. Los que sí eran verdaderos cristianos identificaron 4 factores que tuvieron en casa para que nunca se apartaran de Dios. ¿Cuál fueron? Miremos. Finalmente, veamos los 4 factores que más influyen en la fe futura de un niño según el estudio. En cuarto lugar, tenemos un factor que podría pasar desapercibido o que los padres podrían llegar a darle poca importancia, y tiene que ver con el tipo de música que escuchaba el niño. El estudio encontró que un elemento clave en el desarrollo de la espiritualidad del niño es si de pequeño escuchaba principalmente música cristiana. Al respecto, Trevin Max publicó una nota en Coalición por el Evangelio en la que dijo: lo que puede sorprender es cuán alto en la lista estuvo este factor: escuchar principalmente música cristiana. No debemos descartar la verdad detrás de la antigua observación de Agustín, de que cantamos la verdad en nuestros corazones. Cuando cantamos juntos como congregación y cuando alabamos a Dios por nuestra cuenta o cantamos canciones que fortalecen nuestra fe, reforzamos la belleza de nuestra fe. En tercer lugar, el tema de los espacios de servicio en la iglesia también influían considerablemente. Si el niño o niña servía regularmente en su congregación, tenía la posibilidad de desarrollar una fe más fuerte en el futuro. Con respecto a este punto, Trevin Max escribió: ten en cuenta que el factor relacionado con la iglesia es sobre el servicio, no solo la asistencia. No era solo que los padres llevaban a sus hijos a la iglesia, donde el clero profesional podía alimentarlos espiritualmente, sino que los niños eran incluidos e integrados a la iglesia a través del servicio. El hábito de servicio a otros en la iglesia y la comunidad probablemente formaron a estos jóvenes adultos de una manera que les impidió identificarse meramente como consumidores de la iglesia, sino más bien como contribuyentes a la edificación del pueblo de Dios. En segundo lugar, según el estudio, los niños que aprendieron a orar tanto de forma privada como pública mientras crecían tenían más posibilidades de tener una fe sólida en el futuro. Es claro que la oración es un factor determinante a la hora de discipular a nuestros hijos. La oración le permite a un pequeño desarrollar una relación con Dios personal y autodirigida, un elemento que sin duda es de vital importancia. Y finalmente, el factor que más influye en el desarrollo de la fe del niño, según el estudio, muy por encima de los demás factores, fue el hecho de que los padres le enseñaran a sus hijos a leer regularmente la Biblia mientras crecían. No debería sorprendernos el hecho de que sea la lectura de las Escrituras el elemento que más influye en el fortalecimiento de la fe de un niño. No en vano, la misma palabra del Señor dice en Deuteronomio 6, 6 y 7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O el consejo que le da Pablo a su amado discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bellísimo. 4 factores. Primero, otra vez, dele con la música. Las investigaciones lo muestran. La música a uno lo forma o lo deforma. Lo segundo, el servicio. Tercero, la oración. Todos los días oración en casa. Y cuarto, la Biblia. Tener la Biblia como prioridad todos los días, leyéndola, enseñándoles. Qué lindo. Investigación.
Qué bello lo que nos ha demostrado hoy. El cambio no está en un gobernante especial o en una ley, ¿no? El cambio está en nosotros. Si entregamos nuestra vida a Jesús y le vamos a obedecer, si nos vamos a someter. Yo asisto, yo simpatizo, a mí me gusta, pero sometimiento, retiros, penieles, discipulados, Cuidado, hay diferencia entre asistir y diferencia entre ser cristiano. Lo hace el sometimiento.